Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llevar este mensaje a través de estas redes sociales. Le damos gracias al Señor por su misericordia y por su amor. La bienvenida a cada uno de ustedes que nos escucha. Esta prédica que les traigo hoy es algo de que ya hemos predicado anteriormente, pero es muy importante, aún para los que van empezando y aún los que ya tenemos tiempo en el Evangelio. Es la arma que el Señor nos da para poder tener cercanía a Él y para poder vencer las obras del enemigo. Yo les vengo hablando hoy sobre el verdadero ayuno, el ayuno que Dios aprueba. Vamos a ir a Isaías 58, perdón. Isaías 58, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, que quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno el que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de cenizas. ¿Llamaráis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, o si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá la luz y tu oscuridad será el mediodía. El Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación. Levantarán y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermosa palabra la que el Señor nos trae. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este hermoso privilegio que nos da, Señor, de poder impartir tu palabra. Gracias por tu misericordia, tu amor, Señor, porque diariamente tú hablas a nuestras vidas, Señor, y traes esa palabra hermosa, Señor, a nuestros labios. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta hermosa palabra sea llevada con bien a cada uno de mis hermanos. Que pongas tu Espíritu Santo, esa palabra en mi mente, en mi corazón, Señor, y a donde quiera que llegue, Señor, esa palabra no regrese vacía, mas que lleve su cometido, Padre bendito. Te ruego en el nombre de Jesús que quite toda palabra de vanidad, toda palabra de hombre, y que sea palabra de lo alto, que sea impartida en estos momentos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Es una palabra muy hermosa que en lo particular a mí me encanta, me gusta. Me gusta cómo el Señor nos enseña sobre el ayuno.
Me gusta de la manera que Él nos lo explica, porque muchas veces nosotros no tenemos un manual, no sabemos, pero la palabra de Dios nos enseña cada paso de lo que nosotros tenemos que vivir y qué hacer. En esta palabra el Señor nos está enseñando el ayuno. Muchas veces cuando nosotros ayunamos, dice, para nuestros deleites. Ayunamos para nuestras necesidades, para lo que nosotros necesitamos, mas no ayunamos para las necesidades de aquella persona que necesita. En esta misma palabra el Señor nos está hablando acerca de que cuando hay un cuando hay un necesitado, cuando hay alguien de que tiene necesidad, tiene hambre o está desnudo. Muchas veces cuando nosotros miramos esas necesidades, no tomamos en cuenta lo que la palabra nos enseña. Y para eso es el ayuno. El ayuno es para que nosotros nos preparemos, para que nosotros vivamos espiritualmente, para que nosotros demos esa ayuda espiritualmente y materialmente si está a nuestro alcance. Nos enseña de que muchas veces nosotros cuando ayunamos nos ponemos de mal humor. Nos ponemos enojados con el mundo, con las personas. Y ese ayuno no le agrada al Señor. Porque nosotros estamos en contienda, estamos con discordias. Y eso no es agrado al Señor. Nosotros cuando ayunamos tenemos que ser mansos y humildes como lo era el Señor Jesucristo. Él ha sido un ejemplo grande para nuestras vidas. Él vino y se hizo hombre para que nosotros no tengamos pretexto en decir, no se puede o no podemos. La palabra nos enseña de que tenemos que ser mansos y humildes en todo momento. Y muchas veces cuando ayunamos nomás para que nos vean. Dice en el 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ese no es el ayuno que al Señor le agrada. Cuando nosotros ayunamos y decimos, es que estamos dando voces a gritos que nos oigan y nos miren que estamos ayunando. Están los ayunos, el congregacional y el personal. Cuando es congregacional todo el mundo sabe porque está proclamado por el pastor o por el que dirige la obra. Entonces nosotros decimos, nos metemos en ayuno y es hermoso porque el Señor se manifiesta. Y aun cuando nosotros ayunamos por voluntad, que un cristiano sin ayuno no es cristiano, porque es un ejercicio y una disciplina que tenemos que tener constante. No hay necesidad que nos digan, necesitas ayunar. Nosotros conocemos la necesidad. Nosotros vemos al prójimo, nosotros conocemos a las personas en la necesidad que ellos tienen. Y aún así, no es necesario dejarles saber a las personas. Nosotros ayunamos por ellos, nosotros oramos por ellos, por la necesidad que ellos tengan, por la enfermedad y más en estos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos muy duros, muy críticos. La gente quiere aparentar y decir que todo está en la normalidad, pero hay mucha gente muriendo, hay muchas almas perdiéndose. Entonces el Señor lo que nos demanda es que nosotros ayunemos, que nosotros oremos por esas personas, que nosotros clamemos por esas almas, para que nosotros podamos ver el cambio, para que nosotros podamos ver los milagros de Dios en la vida de cada una de esas personas. ¿Qué significa ayunar? Ayunar es abstenerse de alimentos, abstenerse de agua, no líquidos. De ambas cosas uno se tiene que abstener. El ayuno nos ayuda a perfeccionar la autodisciplina, y el ayuno bíblico nos une más estrechamente con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en el ayuno, nosotros estamos en un solo espíritu con el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esa conexión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos matando la carne. A la carne le estamos diciendo, hoy no comemos, hoy te aguantas, hoy yo me meto en ayuno. Y no hay necesidad que uno ayune por alguna necesidad, porque siempre las van a ver. Hay muchas veces que podemos ayunar por agradecimiento. Podemos ayunar por adoración a Dios. Podemos ayunar
por ayudar a alguien, por orar por alguien, y como decimos el congregacional, pero el ayuno es la conexión que nos lleva. Cuando usted ayuna, usted va a poder ver la necesidad del prójimo, usted va a poder sentir lo que su prójimo siente, el dolor que la otra persona tiene. Entonces, ahí es donde la palabra se cumple, donde dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen, nos habla en Mateo. Entonces, cuando nosotros ayunamos, nosotros podemos llegar a esa guianza espiritual, podemos llegar a eso que el Señor quiere con nosotros, tener esa intimidad con cada uno de nosotros. El ayuno es hermoso, porque es una práctica espiritual que nosotros mantenemos y es esa unidad con el Espíritu Santo. Yo en lo personal, cuando yo ayuno, siento esa presencia del Señor más cerca de mí. El Señor está con nosotros, pero cuando nosotros ayunamos, uno puede sentir que uno inclina su rostro, uno dobla sus rodillas, o aún cuando uno va en su carro y va adorando al Señor, uno puede sentir esa presencia hermosa del Espíritu Santo, esa presencia hermosa sobre uno, porque uno está amarrando la carne, porque uno está creciendo en el Espíritu, y es lo que al Señor le agrada. Que nosotros dejemos las cosas por un lado, todo lo material, y que nosotros vengamos y esforcemos el Espíritu. El cuerpo mengua, pero el espíritu crece. Ahí es donde nos lleva la palabra de Dios. Los voy a llevar a Lucas 2:37. La palabra de Dios ahí nos enseña de que mire lo que le pasa a las personas que ayunan. Y era una viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, y sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y de todos los que esperaban de la redención de Jerusalén. Esta palabra en lo personal a mí me tocó mucho. ¿Sabe por qué? Porque aquí habla cuando presentaron a Jesucristo en el templo. Esta mujer estaba en el templo. Esta persona ayunaba y oraba. Era una persona ya mayor. Pero imagínense, ella tuvo esa dicha, ese honor de poder estar ahí cuando presentaron al Señor Jesucristo. Si ella no hubiera sido una persona de ayuno y oración, ella no hubiera tenido ese privilegio. Y ahí es donde nos lleva la palabra, de que el Señor, aquellas personas que buscan su presencia, aquellas personas que se someten y lo buscan, el Señor se va a glorificar. El Señor va a obrar. Y el Señor le va a dar esos hermosos privilegios, porque cuando usted ayuna, usted ora, usted puede ver los milagros, usted puede ver la respuesta del Espíritu Santo, y usted puede ver lo que Dios hace en otras personas y aún en nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que le llevo con esta palabra? Cuando usted es una persona de ayuno y oración, va a buscar las cosas espirituales, y usted va a vivir la vida espiritual y va a ver las grandezas espirituales. Pero cuando usted no ayuna, no ora, usted no fácilmente va a poder ver esas maravillas. Usted no va a poder gozar de esos privilegios, porque esos son privilegios hermosos que el Señor permite a aquellos que le buscan. Aquellos que buscan su presencia, aquellos que vienen y sacrifican la carne y dicen, yo amarro la carne porque yo quiero que mi espíritu crezca. Entonces, ¿qué estamos hablando ahora? El ayuno es un crecimiento espiritual. El ayuno nos ayuda a crecer espiritualmente. Va de la mano con la oración. Oración y ayuno para que usted tenga una comunión con el Señor. Usted quiere pelear esas batallas, usted quiere ganar esas batallas espirituales, métase en ayuno y en oración. Busque de la palabra de Dios y verá cómo el Señor le va a contestar, y verá cómo el Señor obra en la vida de cada uno de sus familiares, en cada una de esas personas con las que están batallando. Nos habla en Mateo 9, le voy a leer el 15, donde dice la pregunta sobre el ayuno. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, y entre tanto el
entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remedio en paño nuevo y vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor que la rotura. Ok, aquí la palabra del Señor nos enseña y nos dice, aquí le preguntaba los fariseos que por qué los discípulos de Jesús no ayunaban y los discípulos de Juan Bautista sí ayunaban. Él es el esposo de la iglesia y él les explicaba que ellos no ayunaban porque él estaba con ellos, pero él ahora no está con nosotros, está su Espíritu Santo. Pero entonces nosotros ahora es el tiempo de ayunar, el tiempo de buscar esa conexión con Jesucristo, el tiempo de someter la carne y buscar más de Dios. Y ahí era lo que yo les explicaba, que mientras él estuviera con sus discípulos, no tenían necesidad. ¿Por qué? Porque él estaba con ellos. Pero cuando él se fuera, ellos iban a ayunar y sus discípulos somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ayunamos, nosotros venimos cortando todas esas ataduras, venimos cortando todo eso que al Señor no le agrada. Venimos quitando todo aquello que estorba nuestra vida espiritual. Así que nosotros estamos en las manos del Señor. Y hay un versículo hermoso. Se me perdió la lectura, pero es donde el Señor habla y dice, esta generación no sale si no es con ayuno y oración. Es cuando los discípulos llevaron a un hombre endemoniado, el demoniado de ganadero, y dice la palabra de que ellos no lo pudieron liberar. Entonces fueron y se lo llevaron al Señor Jesús, y el Señor Jesús lo liberó. Y le decían ellos, ¿por qué tú has podido hacerlo y nosotros no lo hemos podido hacer? Entonces le dijo el Señor Jesús, dice, esta generación no sale más que con ayuno y en oración. Ese es uno de los ejemplos donde el Señor nos muestra y nos enseña que nosotros tenemos que ayudar. También está en Mateo 17, está del 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, le dijo. Del 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodillaba delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula, oh perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedó sano, y quedó sano en aquella hora. Vinieron entonces sus discípulos y aparte dijeron, ¿por qué a nosotros pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza y dieres a este monte, pásate para acá, se pasará. Entonces, ahí es donde vamos hablando. Mire, son dos enseñanzas que el Señor nos da. En una liberaron, no pudieron liberar, y en la otra no pudieron sanar. Entonces, por medio del ayuno y la oración, nosotros podemos sanar. El Señor nos usa, nosotros somos un instrumento. Si nosotros nos preparamos, nosotros vamos a hacer un vaso limpio en sus manos y Él nos va a usar. Si nosotros no nos preparamos, el Señor no nos va a usar. Requiere disciplina, requiere el querer, requiere el dejar todo lo demás por un lado. Dice la palabra de Dios que Él pone el querer como el hacer. Entonces, si nosotros queremos, vamos a poderlo hacer. Si nosotros no queremos, Él no obliga a nadie. Entonces, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos, el Señor se glorifica en nosotros. Son dos ejemplos muy hermosos que yo traigo. Hay muchos en la palabra de Dios. Jonás ayunó. Toda la ciudad de Nínive ayunó.
Cuando la vida de Esther también ayunaron, Daniel era un hombre ayunador. Hay muchos versículos en la palabra de Dios y muchos profetas y muchos de los que le siguieron al Señor Jesús y creyeron en sus palabras, ellos siempre se prepararon en ayuno y en oración. Si acordamos de Daniel, Daniel oraba 3 veces al día. Yo me quedo y digo, la palabra es hermosa porque nos da los ejemplos. No nomás nos avienta o nos dice, hey, háganlo, el Señor es perfecto. Porque muchas veces tenemos la costumbre que nosotros decimos a las personas, pero nosotros no lo hacemos. Entonces el Señor se glorifica cuando hay una unidad, cuando nosotros lo hacemos todos juntos. El mensaje que yo traigo esta noche es, si te sientes abatido, si estás enfermo, si estás desahuciado, si te sientes solo, si sientes que no sientes la presencia del Señor, yo te doy este consejo conforme a la palabra de Dios. Es algo que a mí me ha funcionado todo el tiempo. Si tienes problemas económicos, si tienes problemas familiares, problemas matrimoniales, dobla tus rodillas. Clámale al Señor. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. La situación que sea, el Señor te va a responder. Pero conjunto ayuna. Amarra la carne. Cierra tu boca. Empieza con 8 horas. 5 horas, lo que el Espíritu te vaya poniendo, y conforme tú vas creciendo espiritualmente, el Señor te va a ir poniendo más tiempo. Si tú quieres una conexión, si tú quieres una vida espiritual plena con Cristo, ayuna. Si tú quieres ser liberado de todas las cosas en el pasado, todas las obras de la carne, todas las pasiones, todo aquello que te estorba, ayuna y el Señor te va a librar. Y esta hora es el mensaje que el Señor me ha dado. Espero que sea de crecimiento espiritual para su vida y la mía, que sigamos creyendo en el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que sigamos buscando su presencia, ayunemos y oremos porque la venida de Cristo está pronta. Hay mucha necesidad, hay muchas pestes, esto no se ha acabado. El Señor sigue trabajando en el mundo, en la humanidad, y sigue trabajando en su iglesia, sigue limpiando su iglesia. Y la única manera que nosotros podemos tener esa conexión con Cristo es ayunando y orando. Busquemos de la presencia de Dios y clamémosle a Él. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra. Si usted siente en su corazón aceptar al Señor Jesucristo, hágalo. Pídale al Señor que perdone todo pecado, que perdone y que limpie y que lo haga una nueva criatura. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, esta palabra donde ha sido enviada, Señor, llegará, Señor, la palabra que tú has puesto, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú cumpliéndola, Señor. Limpia, quita todo aquello que no te agrada, Señor, y ayúdanos a esforzarnos diariamente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual. Gracias por la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén.